Calakmul, antigua ciudad maya ubicada en Campeche, México. Actualmente es llamada Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche. La red vial Inca en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú es una red de antiguos caminos de piedra que formaban un sistema de comunicación terrestre durante el antiguo imperio Inca. Yacimientos andinos de esferas de piedra de diquis en Costa Rica. En la llanura de la delta del río Diquis en el sur de Costa Rica se encuentran más de 500 esferas de piedra únicas en todo el mundo por su perfecta redondez. Artículos monumentales de Poverty Point en Estados Unidos son símbolo de la antigua cultura Poverty Point correspondiente a los indígenas de Norteamérica en la cuenca de Baja de Mississippi. Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses. Es una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica, ubicada en el Estado de México. También es considerada Patrimonio de la Humanidad. Albán, sitio arqueológico localizado a 18 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Fue durante mucho tiempo la sede de poder dominante en la región. Actualmente es Patrimonio de la Humanidad. Centro Histórico de Oaxaca. Se encuentra en el estado de Oaxaca y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. Casco Histórico de San Francisco, ubicado en Campeche, se conforma por 5 barrios tradicionales, 2 suburbios menores y el recinto amurallado. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1999. Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, en México, son 5 misiones construidas entre 1750 y 1760. Son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2003. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, ubicada en Michoacán, fue creada para proteger el entorno natural y hábitat de la mariposa monarca. Esta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila en México fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2006. La ciudad universitaria es el conjunto de edificios y espacios que conforman el campus principal de Universidad Autónoma de México. Esta fue considerada Patrimonio de la Humanidad el 28 de junio del 2007. Las islas y áreas protegidas del Golfo de California es un conjunto de islas, islotes y zonas costeras situadas en los estados mexicanos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. La Reserva de Cian-Caán es un espacio natural protegido que se localiza en Quintana Roo, México. Fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. Número 1. Terrazas de arroz. Situadas en la provincia de Ifugao, se cree que estos balcones naturales nacieron desde hace 2000 años. De todas, la más impactante son las terrazas de Batat, inscrito en 1995 por la UNESCO como Patrimonio Cultural. Número 2. Cuevas de Mogao. Son un conjunto de 492 templos situados cerca de la ciudad Dunhuang. Fue declarado en 1987 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 3. Montaña Sagrada Sulaimantu. Fue uno de los templos principales de peregrinación preislámica y está inscrito en la lista de Patrimonio Cultural desde el 2009. Número 4. Sharizaibes, que en persa significa ciudad verde. Su antiguo nombre era Kesh. Desde el año 1993 forma parte de los patrimonios culturales por la UNESCO. Número 5. Parque Marino del Arrecife Tabata. El Parque Marino del Arrecife de Tabata es extremadamente importante desde el punto de vista ecológico para las Filipinas como su lugar de alimentación y cuna de la vida marina, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO. Número 6. Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa. Este parque muestra un paisaje carístico de caliza con un río subterráneo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. También declarado una de las 7 maravillas del mundo naturales en noviembre del 2011. Número 7. Iglesias barrocas de Filipinas. Su estilo arquitectónico es único en la reinterpretación de la arquitectura barroca europea por los chinos y los artesanos filipinos. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Número 8. Vigan.
Es la ciudad colonial española en Asia mejor conservada y bien conocida por sus calles empedradas. Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Número 9. Monte Amiguitán. En 2014, la UNESCO eligió el Santuario de Flora y Fauna Salvaje de la cadena del Monte Amiguitán como Patrimonio de la Humanidad. Número 10. Itchan Kala, que fue la última etapa de los cavernarios antes de atravesar el desierto como destino a Irán. Desde el año 1990, el barrio de Itchan Kala de Giva forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Número 11. Mausoleo de Koha Ahmad Yasavi. En 2002 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año 2003, siendo el primer Patrimonio de la Humanidad kazajo. Número 12. Angkor. Las selvas de Camboya han guardado y preservado a la vez durante siglos uno de los tesoros arqueológicos más espectaculares del mundo. La UNESCO declaró Angkor Patrimonio de la Humanidad en 1987. Número 13. Nara. El Japón medieval ha conservado un conjunto importante de monumentos catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 14. Xi'an fue una de las ciudades más importantes de la Ruta de la Seda, también conocido porque sus alrededores están los yacimientos arqueológicos de la tumba del emperador Qin Shi Huang. La UNESCO declaró el mausoleo Patrimonio de la Humanidad en 1987. Zonas históricas de Gyungju se encuentran ubicadas en Corea del Sur. Son Patrimonio de la Humanidad desde el 2000. Existe una gran concentración de obras y monumentos del arte budista coreano. Palacio de Chanryukgung. Igualmente se encuentra en Corea del Sur, es Patrimonio de la Humanidad desde 1997 y se caracteriza por una construcción de excepcional diseño y de arquitectura característica del Lejano Oriente, que se integra en armonía con el paisaje. La ciudad prohibida. Se ubica en China, Beijing, y es Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Se caracteriza por poseer jardines paisajísticos y obras de arte perteneciente a la época de las dinastías Ming y Qing. Mausoleo de Qin Shi Huang. Ubicación: China. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1987 y es un recinto funerario que alberga la tumba del primer emperador de China. Santuario sintoísta de Itsukushima. Se ubica en Japón y es Patrimonio de la Humanidad desde 1991. Es un lugar santo de sintoísmo en la isla de Itsukushima. Monte Fuji, Japón. Patrimonio desde el 2013. Es un estratovolcán de gran belleza que en su cima está cubierto de nieve y está dominado por aldeas. La de Humayun. Se ubica en la India, es patrimonio desde 1993 y fue una de las primeras tumbas jardín que se edificaron en la India. Bijistun se encuentra en Irán, es Patrimonio de la Humanidad desde el 2006 y se caracteriza por conservar vestigios arqueológicos desde los tiempos prehistóricos hasta la época de los Iljánidas. Jardines persas, ubicados también en Irán, son patrimonio desde el 2011 y se caracterizan por ser paisajes que supieron adaptarse a las condiciones climáticas del entorno. Sitio arqueológico de Algir. Ubicación: Arabia Saudita. Es Patrimonio de la Humanidad desde el 2008 y es conocido también como Egra. Es una de las civilizaciones mejores conservadas de Arabia Saudita. Mausoleo de Koha Ahmad. Ubicación está en Kazajistán. Es Patrimonio de la Humanidad desde el 2003. En este edificio se experimentaron nuevas soluciones estructurales que más tarde se utilizaron para la capital del Imperio Timúrida. Tien Shan Occidental. Está ubicado en Kazajistán, pero también comparte territorio con Kirguistán y Uzbekistán. Es patrimonio desde el 2016. Gran mezquita y hospital de Divriği. Ubicación en Turquía, es patrimonio desde 1985 y se caracterizó por ser una mezquita de una sola sala de oración. Zonas históricas de Estambul, también ubicadas en Turquía, son patrimonio desde 1985 y se caracteriza por estar situada en la península de Bósforo y tiene el antiguo hipódromo de Constantinopla.
Salzburgo, Austria. El centro histórico de Salzburgo, desarrollado entre la Edad Media y el siglo XIX, es patrimonio desde 1997. Destaca toda su arquitectura barroca, pero también un pasado gótico. Graz, Austria. Otro centro histórico que preserva también su arquitectura influida por la dinastía de los Habsburgo, que la UNESCO lo declaró patrimonio en 1999. A 3 kilómetros del centro está el Palacio de Eggenberg, incluido también en la Declaración de Patrimonio, construido en el siglo XVII con influencias del Renacimiento tardío y el Barroco. Viena, Austria. En el centro histórico de la capital austriaca no fue declarado Patrimonio de la Humanidad hasta 2001. La UNESCO valoró su papel en la historia europea, en la historia de la música y la belleza de un centro plagado de parques, jardines y monumentos arquitectónicos. Brujas, Bélgica. Brujas es una pequeña ciudad de cuento tan bonita que parece real. Su nombre en castellano es confuso porque se trata de un error de traducción. Lo correcto sería Puentes, que es lo que significa Bruch. Su centro histórico es patrimonio principalmente por su arquitectura gótica primigenia. Mostar, Bosnia-Herzegovina. No es patrimonio todo el casco histórico, sino el barrio de Puente Viejo. El puente sobre el río Neretva, el llamado Puente Viejo, Stary Most, que da nombre a la ciudad, fue construido en el siglo XVI y es un ejemplo de la arquitectura otomana. Fue destruido en 1993 durante la Guerra de Bosnia, pero reabrió en 2004 tras su reconstrucción y fue declarado patrimonio un año después. Tallinn, Estonia. Declarado patrimonio en 1997, el centro histórico de Tallinn es una maravilla pequeña y paseable, en la que te cruzas con torres y callejuelas medievales, iglesias de distintos estilos arquitectónicos, la catedral ortodoxa de Alejandro Nevsky y fachadas que te obligarán a detenerte y contemplarlas. París, Francia. Se fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1991. Se centran en la Sena, en particular, porque sigue siendo sus orillas, se sigue la historia de la ciudad y se ven sus principales monumentos, la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, Notre Dame, en definitiva, todo lo que hace de París, París. Lyon, Francia. Desde su fundación en el siglo I a.C. por los romanos que la convirtieron en capital de las Tres Galías, hasta ahora Lyon ha sido una ciudad importante en la historia europea. Todo eso se puede ver en sus calles, en sus restos romanos, en sus museos y en sus plazas. Le Havre, Francia. El caso de Le Havre es distinto a las anteriores. Lo que es patrimonio es la ciudad reconstruida, porque durante la Segunda Guerra Mundial las bombas arrasaron la ciudad. La reconstrucción duró 20 años y fue dirigida por el arquitecto Auguste Perret. El resultado es un testimonio perfecto de la arquitectura y urbanismo de la posguerra. Bordeaux, Francia. Después de París, Bordeaux es la ciudad francesa con más monumentos históricos protegidos, testimonio excepcional del siglo de las luces y gran ejemplo de arquitectura neoclásica. Pasear por Burdeos es retroceder en el tiempo y convertirse en un gran filósofo humanista. Lübeck, Alemania. Situada al norte del país, esta ciudad portuaria fue desde su fundación un punto importante para el comercio marítimo. La UNESCO destaca esto y la conservación de muchos edificios, mansiones, iglesias, casas, señoriales, etc. De los siglos XV y XVI sufrió bastantes daños durante la guerra, pero las tareas de reconstrucción la han dejado casi intacta. Ratisbona, Alemania. Ratisbona, Regensburg, está a orillas del Danubio y fue a lo largo de la historia de una ciudad comercial importante. Esto se nota en sus edificios y en el trazado de la ciudad, muy de los siglos XI y XIII que conforman su imagen y carácter son muy parecidos por la UNESCO: edificios altos, calles estrechas, murallas anchas, etc. Rodas, Grecia. La mezcla extraña de Rodas no cuenta en sus historias. Ocupada por la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén entre 1309 y 1523 por los turcos y por los italianos, arquitectura gótica que son la mezcla con mezquitas y baños públicos. Corfú, Grecia. La capital de la isla griega del mismo nombre, Corfú tiene restos arqueológicos que nos llevan hasta el siglo VII a.C., pero lo más importante de la ciudad vieja es que lo dejaron los venecianos, que dominaron la isla entre 1401 y 1797, 3 fortificaciones, edificios neoclásicos y un paseo marítimo que recuerda que, aunque brevemente, también los franceses dominaron la ciudad. Luxemburgo es el corazón de Europa y fue declarado patrimonio en el año de 1994. También es nombrado como la capital europea de la cultura y se caracteriza por tener barrios antiguos. La Torre de Pisa en Italia fue declarado en el año de 1987 y era el campanario de la catedral, y este mide aproximadamente 55.8 metros de altura y tiene 8 niveles. Luego, el centro histórico de Florencia, en Italia, fue declarado en el año de 1982. En él se encuentran monumentos y museos más importantes de la ciudad. Luego continuamos con el Coliseo de Roma. Este fue declarado en el año de 1980.
Es el anfiteatro más grande de la época del Imperio y en ella se presentaban espectáculos, sobre todo luchas de los gladiadores. Cracovia, Polonia, es una ciudad polaca, es de las más bonitas. En su centro histórico tiene la plaza de mercado más grande de Europa, tiene mansiones, iglesias, palacios, sinagogas y cuenta con una catedral. Esta fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año de 1978. Yaroslavl en Rusia fue declarada en el año de 2005. Está a 250 kilómetros de Moscú y fue un centro comercial de primera importancia en el siglo XI. Córdoba, España, es una importante ciudad romana y fue de los principales centros islámicos de la Edad Media. Es conocida por su enorme mezquita. Estambul, que está en Turquía, algunos de sus monumentos son el antiguo hipódromo de Constantinopla, la Basílica de Santa Sofía y la mezquita de Solimón el Magnífico. Y por último tenemos a Edimburgo en Reino Unido, y esta está dividida en dos, la ciudad nueva y la vieja. La antigua está rodeada por una fortaleza medieval y está coronada por un castillo, y la nueva es neoclásica. Purnululu está ubicado en Australia Occidental y fue declarado patrimonio en el año de 2003. Es un núcleo montañoso y ha estado sometido a la erosión durante 20 millones de años. El Palacio Real de Exposiciones y Jardines Carlton está en la ciudad de Melbourne, en el estado de Victoria, Australia, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2004. Está construido con ladrillo, madera, hierro y pizarra por el arquitecto Joseph Reed. Luego tenemos al Opera House, y este está ubicado en el estado de Gales del Sur, en Australia, Sydney, y fue declarado en el año de 2007. El arquitecto lo diseñó porque se inspiró en los gajos de una naranja y tardó 16 años su construcción. La costa de Nigalo está ubicado en la costa occidental de Australia y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año de 2011. Es un sitio terrestre y marino con extensión de 708.750 hectáreas y posee uno de los más largos arrecifes del mundo. La región de los lagos Willandra es declarada como bien mixto en 1981 y posee vestigios arqueológicos que tienen entre 60.000 a 45.000 años de antigüedad. El Parque Nacional Kakadu es un bien mixto inscrito en 1981 y es una reserva arqueológica y etnológica que posee pinturas y pictogramas. La Gran Barrera de Coral es un bien natural inscrito en 1981 y ahí se halla el conjunto de arrecifes coralíferos más extenso del mundo. La isla de Lord Howe es un bien natural inscrito en 1982 y es un conjunto de islas oceánicas desencadenadas por una actividad volcánica. La zona de naturaleza salvaje de Tasmania es un bien mixto inscrito en 1982 y este sitio alberga uno de los últimos bosques pluviales más extensos y existentes en el mundo. Los bosques húmedos Gondwana de Australia es un bien natural inscrito en 1986 y comprende varias zonas a lo largo de la gran escarpadura de la costa oriental australiana. El Parque Nacional Uluru-Kata-Tjuta es un bien mixto inscrito en 1987 y posee formaciones geológicas espectaculares. Los trópicos húmedos de Queensland es un bien natural inscrito en 1988 y es una región cubierta principalmente por bosques húmedos y tropicales. La bahía Shark es un bien natural inscrito en 1991 y posee islas y tierras con características naturales excepcionales. La isla Fraser es un bien natural inscrito en 1992 y es una isla arenosa más grande del mundo en su género. Los sitios de mamíferos fósiles australianos es un bien natural inscrito en 1994 y estos sitios forman parte de los 10 depósitos fosilíferos más importantes del mundo. Las islas Heard y McDonald son un bien natural inscrito en 1997 y son las únicas islas subantárticas con actividad volcánica. La isla Macquarie es un bien natural inscrito en 1997 y esta isla pertenece a la zona de contacto entre la placa tectónica indo-australiana y la del Pacífico.
La región de las Montañas Azules es un bien natural inscrito en el año 2000 y esta región abarca mesetas calizas, gargantas y escarpaduras. Chad, lago de Onyanga de agua dulce que emana de aguas subterráneas desde hace miles de años. Fue considerado Patrimonio de la Humanidad en 2002. Parque Nacional Neocolocoba fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1981 por sus grandes ecosistemas. Parque Nacional de Ciment, de 16.500 hectáreas, se ocupa una meseta rocosa con desniveles impresionantes. Fue considerado Patrimonio en 1978. Bosque Natural de Kenia, un antiguo volcán y la segunda montaña más alta de África, considerada Patrimonio en 1997. Parque Nacional del Lago Malawi, único en el mundo por los centenares de especies de peces, casi todas endémicas, considerado Patrimonio en 1984. Cataratas Victoria, considerado Patrimonio en 1989. Más de 2 kilómetros de ancho, se precipita por una serie de desfiladeros, creando una nube de rocío iridiscente. Namibia, Arenal, el más antiguo, con más de 65 millones de años, casi a la edad de dinosaurios, con una laguna muerta, fue considerada Patrimonio en 2012. Reserva Natural de Singhi de Bemaraha, lugar donde no se camina descalzo. Bosque de piedras altamente afiladas en la meseta, es patrimonio desde 1990. Bosque tropical de Atsinanana, considerado patrimonio desde el 2007, que alberga un ecosistema que alcanza un 90% de carácter endémico. La isla Mozambique, de 3 kilómetros de longitud, de tierra firme conectada por un puente, inspira un genuino exotismo patrimonio desde 1991. Shanga Trinacional, zona de bosque formada por varios parques nacionales, uno de los más inseguros, considerado patrimonio desde el 2012. Tombuctú, en medio de un desierto susurrante y rodeada de edificios que aparecen recubiertos de arena, fue considerada patrimonio en 1988. Cartago, ciudad antigua de África, nos revela un espacio compuesto de los míticos elementos romanos, considerada patrimonio desde 1979. Las iglesias de piedra de la Libela es patrimonio desde 1978. Cuenta con varias iglesias talladas en roca basalítica rojiza.